Queridos míos, mi nombre es Bianca y soy la voz traductora a español del pastor Florin Antoñé, doctor en teología y pastor de la Iglesia Génesis, Londres. En su canal de YouTube Génesis podéis encontrar los sermones en el idioma original, rumano. Gracias por estar aquí y bienvenidos. Comenzamos. Bienvenidos a Génesis. Para aquellos de ustedes que probablemente vengan por primera vez, les doy la bienvenida. También a nuestros queridos oyentes que están en línea. Estoy feliz de tenerlos a mi lado y al mismo tiempo me siento honrado porque me doy cuenta de que no estoy solo, que tengo hermanos y hermanas con los que puedo ir a la batalla, porque esta es una gran batalla espiritual. Queridos míos, como bien sabéis, estudiamos una serie de sermones que nos enseñan cómo ser creyentes auténticos. Probablemente muchos pensarán que aprendemos las lecciones de la felicidad o bienaventuras para saber cómo ser personas felices. Sepan que aquí en Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo básicamente describe el retrato del hombre que eligió seguir los caminos de Dios. No como queremos nosotros, sino como Dios quiere y como Dios dictó. Estas decisiones que tomamos de seguirlo, obedecerlo y cumplir su voluntad con santidad son de hecho los elementos clave que te harán una persona feliz. Generalmente pensamos que para ser felices tenemos que hacer algo en este mundo. De aquí es exactamente de donde viene esta distorsión psicológica y nuestra evidente tendencia a seguir todo tipo de caminos alternativos. Nuestros hijos van al desierto a ver las estrellas del cielo. O a encontrar la paz. Otros van al Tíbet para nutrir sus mentes con la sabiduría tibetana. Otros eligen yoga, mindfulness y todo tipo de prácticas inventadas por el hombre para atraer la felicidad. Tenéis que saber que alcanzar la felicidad no es una receta compleja. No es una receta difícil de conseguir. Solo tienes que aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Cuando la aceptes, te transformará. Pero para aceptar la voluntad de Dios, hay que pasar por unos pasos que tienen una lógica clara e innegable. Es una lógica que, por desgracia, ya no hace nota común con la filosofía que vivimos. Esta filosofía eligió, en la locura de su mente y su deseo codicioso de pecado, negar a Dios, creyendo que si niegan a Dios, encontrarán la felicidad. Por supuesto que estamos en un mundo donde las tentaciones están a la vuelta de cada esquina. Ustedes son padres. Y probablemente el primer susurro que Satanás les dirá es de mantener la calma porque nosotros también pasamos por aquí. Pero no hemos pasado por ahí. Venimos de un mundo diferente al que hay ahora en esta sociedad. Es totalmente diferente. Es por eso que Dios nos describió quiénes son realmente las personas felices. Él describió delante de nosotros 7 pasos, 7 anillos de los cuales nos agarramos y pasamos de una cima a otra. De la cima del pecado, de la muerte y del fracaso, donde estamos ahora mismo, a una cima en la que está el cielo de Dios.
Hay un gran abismo entre ellas. Pero para llegar al otro lado, hay que seguir los pasos lógicos. Por lo tanto, Dios ha hecho etapas en tu vida que no te puedes saltar. No puedes saltar directamente a la quinta marcha. Es interesante, sin embargo, que cuando los termines, llegarás a ser un hombre a imagen y semejanza de Dios, en un mundo de sombras, y comenzarás a brillar. Y sabes muy bien que la luz perturba las tinieblas. Una mota de oscuridad nunca será percibida en la luz. En realidad, la oscuridad es la ausencia de luz. Pero la luz en la oscuridad siempre vencerá. Para ser luz, tendrás que sufrir las consecuencias y verás en el momento adecuado por qué lo digo. En primer lugar, tendrás que sufrir la consecuencia de despojarte de ti mismo, porque el primer paso, como te dije, es admitir tu fracaso. ¿Os acordáis? El Señor Jesús nos dijo que los verdaderamente felices eran los que comenzaban por reconocer su fracaso. Son llamados pobres en espíritu, y nos dijo: para que seáis herederos del reino de Dios, debéis ser pobres en espíritu. ¿Por qué digo que es el primer paso? Porque el domingo pasado hablamos de lo que significa ser un hombre que se arrepiente sinceramente. Se arrepiente de su fracaso. Hay personas que reconocen su fracaso, pero no tienen intención de cambiar la dirección. Pero cuando te arrepientes de verdad, darás el primer paso hacia la curación. Nunca llegarás a arrepentirte hasta que no te des cuenta de dónde estás. Por eso, todo es lógico, y os dije que felices son los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el cielo. En la lección práctica del miércoles os dije que para llegar al estado de admisión de quiebra, debes renunciar al orgullo y a los prejuicios. ¿Os acordáis? El orgullo y los prejuicios son el cáncer de la fe, si se me permite decirlo. Cuando abandonarás el orgullo y el prejuicio, solo entonces llorarás, pero no de cualquier modo, sino sinceramente. Os expliqué el miércoles lo que significa la sinceridad y todos los fenómenos psicosociales que involucra. Hoy llegaremos al tercer polo de potencia, la tercera marcha o el tercer anillo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Tenemos dos aspectos claves que estudiaremos hoy: la mansedumbre y el título de heredero de Dios. Es decir, de príncipe y de princesa. Es un título con el cual os llamo muchas veces, porque lo merecéis. ¿Sabéis que para ser príncipes o princesas de Dios debéis tener una característica clave? Dulzura, mansedumbre. Sin embargo, no se puede obtener sin pasar por el primer anillo, haberse desvestido de uno mismo y admitido el fracaso. No se puede alcanzar sin arrepentirse sinceramente del pecado. Sin eso, no podrás ser una persona gentil. ¿Te preguntas por qué somos tan agresivos en las iglesias? ¿Por qué nos atacamos unos a otros? ¿Por qué buscamos dominarnos unos a otros? Lo hacemos porque no hemos pasado por el paso 1 o por el paso 2. Saltamos la línea de partida, el comienzo, y tratamos de convertir en personas dóciles, y enseguida vais a ver de lo que estoy hablando. Esta supuesta felicidad aquí es un sustantivo adjetivizado. Feliz es una conclusión, es un objetivo, felicidad. Esta conclusión, por lo tanto, es clave y trae una bendición. Ellos heredarán la tierra. Tu pregunta lógica sería: ¿cuál tierra? Porque sabemos que la tierra y todo lo que hay en ella arderá. Está escrito. En otras palabras, ¿Dios nos ha prometido un juguete roto, un dulce caducado o un premio que en realidad no nos traerá nada? Pedro nos dice que esta tierra pasará y, de hecho, toda la creación se disipará. Pero Dios creará para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahí irán solo los justos.
¿Estás de acuerdo conmigo? Pero atención aquí. Ser puro, el término de aquí, dikaiosune, significa ser recto, justo. Nosotros consideramos que los justos están totalmente libres de pecado. Mientras la naturaleza terrenal esté en nosotros, el pecado se nos pegará. Y Juan nos dice que el que dice que no tiene pecado, miente. Ahí dice justicia. En otras palabras, las personas que llegarán al nuevo cielo y a la nueva tierra son los justos. Y esto nos da una pista, porque las personas justas también serán gentiles o mansas. ¿Sabían eso? Habéis oído que Dios es bondad. En rumano se dice que Dios es bueno. Ahí está descrito con el concepto ágatos. Ágatos significa bondad, no bueno. Hay una diferencia entre ser bondad y ser bueno. No sé si recuerdan que hay un sermón famoso que ya está en internet. La bondad, el puente entre las cimas. O la paradoja de Moisés es otro sermón sobre la bondad. Dios es bondad, pero también es justicia. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué significa que Dios es justo? Él no aguanta el pecado. Él sabe que eres un pecador. Él sabe que soy un pecador, pero elige tratarnos con nobleza. Darnos otra oportunidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, es gentil. Verá, y aquí está el primer parámetro que quiero tratar. Porque en la mentalidad colectiva, el término mansedumbre te puede confundir. Ahí dice que la mansedumbre es de hecho un atributo del carácter del hombre manso. O en otra palabra, un hombre gentil. Y debido a que vivimos en una cultura y una mentalidad audaces, en una sociedad que quiere cada vez más y más y obliga a sus individuos a ir al límite de su energía, ser gentil a menudo se superpone con ser estúpido, ser blando y soso. En la RAE, soso significa también carecer de gracia y viveza. Un hombre que realmente no se mete en problemas, pero no porque no sepa, sino porque realmente no tiene ganas. Verás, es una definición de un hombre que, digamos, no podría ser un líder en la sociedad. Otro concepto aquí es ser dócil. Quien se somete a cualquier cosa contenida sin protestar. Es sumiso, obediente y lamentablemente ser dócil recibe una connotación negativa. En un momento escuché a alguien hablando de otra persona. Este es un blando, este es un... Bueno, usted lo habrá escuchado y probablemente estén de acuerdo conmigo. No te metas con este, es un lento, es un soso, solo tiene la primera marcha. ¿Habéis escuchado tales expresiones? Muchos de ustedes están trabajando en empresas constructoras y os dije, aprendí en la vida a escuchar. Aun cuando no sepas, yo sigo escuchando. Y rápidamente llegan estas cosas a mis oídos. Lamentablemente, la mansedumbre se considera un factor negativo. Tienes que hincar los codos para perseverar, tienes que ser audaz, hay que ser persuasivo. Y hay hasta cursos que te enseñan a ser persuasivo. ¿Habéis oído hablar de eso? Es decir, en otras palabras, manipular a los demás. ¿Es esta la mansedumbre de la que habla la Biblia aquí? ¿Qué dice exactamente? La tendencia principal es pensar que Dios nos está pidiendo que guardemos silencio, tragar y aguantar. Incluso se practica eso en nuestras iglesias. Lo digo y espero que algunos de nuestros queridos oyentes que están online tengan la honestidad de admitir este error. Hay muchas iglesias donde se practica eso. A ver, te gusta o no te gusta, te callas y aguantas. ¿Quién eres tú para discutirme? Entonces, ¿de qué mansedumbre nos habla la Biblia? Porque constantemente nos lo dice, por ejemplo, Filipenses 4 y 5.
que vuestra mansedumbre sea conocida por toda la gente. En otras palabras, ¿ves este concepto? Que se sepa, que se den cuenta todos los pueblos, porque el Señor está cerca. No os preocupéis por nada, pero en todo llevad vuestras peticiones a conocimiento de Dios, a través de oraciones, peticiones y agradecimientos. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. Ya tenemos una pista, un indicio. ¿Qué clase de mansedumbre quiere Dios de nosotros? No es una mansedumbre de esas pasivas. Una dulzura o mansedumbre en la que debes agachar la cabeza y dejarse bombardear por los ataques de los demás. Solo porque se nos pide eso. Felices los mansos. Parte de un concepto griego, praus, que significa ser hombre humilde. Pero es una humildad por la cual desciendes voluntariamente de un nivel superior a uno inferior, te haces humilde a ti mismo a pesar de que tienes la capacidad de dominar al otro. Eso significa praus. Praus no significa ser humilde porque el otro es más grande que tú. Praus significa que tú seas capaz de ser más humilde aunque eres superior a él. ¿Entiendes la distinción aquí? En latín, cuando se tradujo este texto, se utilizó el concepto mansutus. Mansutus es una combinación de otros dos conceptos. Manu, que significa mano, y ascetus, que significa tener ejercicio, información, tenerlo a mano. Mansutus significaba tener a alguien a mano. Quiero decir, en otras palabras, hermano Joria, te pusiste frente a mí, ahora serás mi ejemplo. Hermano, sé que te tengo a mano, pero elijo comportarme noblemente contigo. Desafortunadamente, en rumano esta cosa giró 180 grados. Como te tengo a mano, tú bailarás según yo canto. ¿Entiendes, hermano Joria? Dimos la vuelta exactamente al revés. Mansutus significaba tener la oportunidad de dominar al otro, pero elegir tratarlo con nobleza. Tener la oportunidad de cortarle la cabeza y decirle, sin embargo, yo te bendigo. Petros, Kifa, guarda tu espada, porque el que saca la espada del filo de la espada morirá. Kifa, ¿eso no es lo que te enseñé? Conquistaré el mundo con la nobleza de Dios. Es decir, consolar al que me golpea, aunque tenga la oportunidad de hacerlo polvo y cenizas, con tan solo chasquear los dedos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede relacionarse realmente con nosotros? ¿Habría tenido la oportunidad de hacer otros mejores, un Adán lleno de gracia de Dios sin pecado, después del Adán inicial del pecado? Y sin embargo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo reemplazó? Porque Dios sabe cómo ser realmente manso. Humildad de praus. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el que siendo Dios no se aferró a ello, es decir, no quiso beneficiarse de ello. Dios se desvistió de sí mismo. ¿Sabe lo que significa desvestirse en la cultura judía? Desnudarse, desvestirse, es entregarse por completo y renunciar a sí mismo. Significa que un rey vino y se sentó en la misma mesa con sus sirvientes.
pero no lo hizo para presumir o humillarnos. Lo hizo porque se sentía bien con nosotros, porque sintió que era honorable estar con ellos, igual que con sus hermanos. Otros se despojan solo de la fachada. ¿Captas la idea? Para impresionar. No sé si he dicho esto antes. Teníamos aquí unos andamios aquí arriba y mis amigos y yo estábamos trabajando allí, en el andamio. Y tuvimos una boda aquí y vino mi amigo Alin Jivan, un cantante de música cristiana rumana. Un hombre noble, extraordinario. No lo había conocido antes, no soy muy buena en música, no soy el tipo de persona que escucha música muy a menudo. Pero me di cuenta de una cosa. Estábamos trabajando en el andamio y llegó él. Tuvieron que ensayar antes de la boda para sincronizar el equipo. Y a mí no me pudo reconocer porque estaba lleno de polvo de ladrillo. Estaba frotando el ladrillo y estaba lleno de polvo rojo, de pies a cabeza. Creo que no me hubiese reconocido ni mi esposa. Algún día les mostraré una foto. Y viene Alin y dice desde abajo, ¿dónde está el rabino? Quiero hablar con él. Y le hice una seña a Costin, el hermano director, y le digo, no le digas nada. Y dice, hermano, ve y repite, él también vendrá después. Ir allí y ensayar. Me di cuenta de una cosa interesante. Dice desde abajo, oye chicos, voy a dejar mi abrigo y yo también voy a ayudaros. ¿No tenéis un cepillo extra? No puede ser que vosotros estéis ahí trabajando y yo cantando. Él no sabía quién estábamos allá arriba trabajando. Nosotros estábamos en lo alto del andamio y cuando frotas con esas máquinas, el ladrillo hace mucho polvo. Y a mí me daba vergüenza ver a los demás trabajando y yo quedarme abajo a mirar. Así que me puse a cargo de esa maquinaria de limpiar ladrillos y estaba lleno de polvo rojo. Me impresionó y pensé si yo podría haber hecho algo así. Él es un cantante conocido, una estrella, un hombre de alto espectro, un cuadro militar y de repente lo dejó todo de lado, dejó sus charreteras y quiso ayudarnos sin más. Me dio una lección de vida como pocos me han dado en mi vida y quería compartirla con vosotros. Alin Jivan, un hombre noble que me hizo quitarme el sombrero. Entonces, viendo eso, el final fue bonito. Él vino aquí, yo rápidamente me lavé la cara, vine corriendo aquí a la oficina y entonces le dije al hermano Costin, llámalo ahora. No tenía muda de ropa limpia, aún estaba todo rojo y él se quedó perplejo. ¡Ah! No sabía qué decir. Le dije, ay, príncipe Alin, nunca te olvidaré. Y te daré como ejemplo donde pueda porque me diste una lección de vida. Yo no podría haber hecho eso. Me quito el sombrero, me di cuenta de lo mucho que tengo que aprender. Eso significa desvestirse de uno mismo. Quería daros un ejemplo práctico. Eso significa quitarse las charreteras. Eso realmente significa la mansedumbre que aquí se describe. La mansedumbre no significa ser soso, sin interés, no significa solo mantener la boca cerrada, decir, bueno, no me meto, o yo es que prefiero tomármelo con calma. Significa tener una oportunidad real y legítima de dominar al otro y tú elegir ayudarlo. Tener la oportunidad de aplastarlo y derribarlo, pero ayudarlo a levantarse. ¿Quién era yo en ese momento? Un pobre maestro subido en los andamios que no importaba nada. Y vino un hombre grande y dijo, yo también os ayudo. Aunque nunca nos vimos, no nos conocíamos, no tenía ninguna obligación, ni siquiera sabía quién éramos. Me enseñó una lección. Eso significa mansutus. Eso significa tener la oportunidad de dominar al otro.
Podría haber dicho, ¿saben quién soy yo? Soy un cantante famoso. Por eso vine aquí para cantar. Él no hizo eso. Felices son estas personas gentiles. ¿Entiendes ahora de qué gentileza estoy hablando aquí? ¿Lo entiendes? Sepan que este tipo de mansedumbre solo se obtiene cuando uno se arrepiente de verdad, cuando ante todo te desvistes de ti mismo y admites, Señor, yo no puedo, he fracasado. Hasta que no llegues a admitir tu fracaso, es decir, a vencerte a ti mismo, al orgullo y al prejuicio, siempre tendrás un pedacito de ti, poco de levadura, que se hinchará cuando no debe y estropeará toda la masa. Ahora, ¿recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Si alguien quiere venir a mí, tiene que hacer una cosa, que se niegue a sí mismo. Mateo 16,24. Renunciar a sí mismo. ¿Alguien sabe en qué contexto se dice este dicho? Solo pregunto, ¿hay alguien aquí que lo sepa? Prestad atención. El Señor Jesucristo ya empieza a decirles a los discípulos que se está preparando para morir. Voy a ir a Jerusalén, los fariseos y los escribas me darán caza, los ancianos tropezarían en mí y aún vosotros tropezaréis en mí. Y luego Pedro, ¿os acordáis de Kifa? Kifa fue siempre un poco bocazas. Dios evitará que sufras algo así. Lo puedes encontrar en Mateo 16,23. Dios no permitirá que suceda eso. Pedro, Kifa, yo vine para esto, para desvestirme de mí mismo. ¿Hay alguno de ustedes aquí pasando por problemas? Mano arriba. ¿Te has preguntado si este problema podría ser permitido por Dios con un propósito específico? Cuando rezas, Dios, quítame este problema, empieza mejor por otra forma. Dios, gracias por probarme. ¿Notas la diferencia en el enfoque? Señor, gracias por probarme, y si es conforme a tu voluntad, no me dejes beber este trago amargo. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. ¿Por qué dijo eso? ¿Quería renunciar a la cruz? No. Quería dejarnos un ejemplo a seguir. Hasta en los momentos más terribles de tu vida, tienes la posibilidad de pedirle a Dios que lo detenga. Y tal vez Él te escuche, pero es más noble decirle, Señor, hágase tu voluntad. Te bendecirá por tu forma de actuar, ya sea quitándote el problema o dejándote con él. Hoy somos personas con una baja tolerancia al dolor y elegimos discutir con Dios. Dios, ¿has visto al hermano? Todo el día me provoca y me chincha. ¡Páralo! No oréis así. Di en voz alta, Dios bendice a mi hermano y dale incluso más que a mí. Y verás que incluso te sanarás y podrás ver que las provocaciones en realidad no eran para tanto. Tú las notabas como tal, pero no lo eran. Os lo estaba contando en varias ocasiones. ¿Sabéis cuántas familias vienen a conciliación porque están pasando por depresión? Y dicen, Dios, ayúdame a salir de la depresión. Y probablemente Dios todavía les está diciendo, quiero ayudarte, pero tienes que dejarme porque quieres curar el problema, pero no arreglas lo que lo provoca. Usted sabe que la depresión puede ser causada por muchas cosas y mi esposa os lo puede confirmar. Y he tenido casos en los que el esposo estaba en conflicto con la esposa y querían sanar la depresión. Dios puede quitar la depresión, pero la causa no se ha curado. ¿Entendéis lo que os digo? ¿Qué tiene eso que ver con la mansedumbre? Mansedumbre, queridos, no significa ablandar la mente, sino que tú sabes, lógico, cognitivo, la respuesta que has de dar, pero eliges ser un hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Hermana Magda, ¿qué significa ser manso según la Biblia? Significa saber que puedes golpear y elegir acariciar. Saber que puedes dominar al otro y elegir rebajarse.
Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ser un hombre gentil según la Biblia? Les voy a contar 3 áreas distintas de nuestras vidas y discutiremos el miércoles los elementos prácticos. Os enseñaré lo que debéis hacer, así como os enseñé a cuidaros del orgullo y de los prejuicios cuando hablábamos de ser pobres de espíritu. Hay 3 áreas. Antes de nada, tenéis que aprender a hacer estas cosas en armonía con la palabra de Dios, porque de otra manera no habrá diferencia entre los musulmanes, por ejemplo, y tú. ¿Sabéis que ellos saben ser incluso más humildes que nosotros, los cristianos practicantes? Tengo muchos amigos, desde gente sencilla hasta imames. Los imames son los sumos sacerdotes en el Islam. Gente que sabe ser unida y lo hacen como está escrito. Pero tú tienes que hacerlo de acuerdo con la voluntad de Dios, porque si no aplicas bien la enseñanza de Dios, no serás heredero. Serás un hombre gentil, pero serás un hombre gentil sin heredar la tierra. ¿Cuál tierra? Esta no. Y aquí de repente te das cuenta de que cómo son las personas realmente mansas. Apuntan alto, apuntan lejos. ¿Recuerdan que os comenté que el rabino de mi rabino nos había enseñado cómo hacerlo? Es Richard Wurmbrand. Y nos dijo que si quieres llegar a la luna, tienes que apuntar al sol. Apunta más lejos. Bueno, debido a que en física hay una trayectoria llamada trayectoria balística, y hay que calcular bien para estar seguro de que llegas al menos a la luna, tienes que apuntar al sol. Así que obedece la palabra de Dios. En el capítulo 1 de la Epístola de Santiago se nos dice que esto nosotros lo sabemos bien y es cualquier hombre que sea listo para escuchar, lento para hablar y enojarse. ¿Qué significa estar listo para escuchar? No significa ser oyentes inútiles. Señor, no investigo, solo creo. ¿Sabéis que se practica en la iglesia? Creed y no busquéis. Nuestro trabajo, buscar, es el trabajo del pastor. No hagan eso. Pero eso no significa estar compitiendo con los demás o crear tus propios grupitos o partidos. Esto es lo que la sociedad nos ha enseñado ahora. Ya no hay respeto. Recuerdo, os lo dije en muchas ocasiones, en mi juventud, esa juventud bella, yo iba con maquinarias en el campo. Me gustaba trabajar y venía la gente y me preguntaba si no iba también a sus campos a ayudarles. Y yo iba y ayudaba a la gente. Poníamos las maquinarias que teníamos para nuestra finca y los ayudábamos. Esas señoras del campo tenían tanto respeto y reverencia. Aunque quizás nos llevábamos 50 o tal vez 60 años de diferencias, ellas tenían respeto, porque hubo un tiempo en lo que se sabía lo que significaba el respeto. Hoy chocamos como ciclones. Prestad atención. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Desechad, pues, toda impureza y tanta maldad, y recibid con mansedumbre la palabra sembrada en ti. Ahora tu pregunta es, hermano, ¿qué nos quiere decir aquí con este recibir con mansedumbre? Partimos desde este concepto latino mansutus. Os lo mencioné antes y casi lo olvido ahora. Significa tenerte a mano. Es un término utilizado en la equitación. El caballo es un animal que tiene una inteligencia especial. Se considera tal vez uno de los animales más inteligentes. Cuando lo domesticas, es extremadamente resistente al cambio.
Patea, salta, intenta tirarte de su espalda cuando lo intentas montar. Lucha. Hasta su último aliento quiere derribarte. Pero tiene lo que los ingleses llaman el break. To break significa romper, aplastar. No se trata de aplastar al caballo, se trata de aplastar su ego. Si hablas con algún experto en equitación o caballos o algún veterinario, te dirá que hay un clic, un momento, es una fracción de segundo cuando el animal realmente se detiene, como si lo sacaras del enchufe. Y desde entonces en adelante ya no patalea, ya no brinca y te aceptará como su amo. Aquello se llama, en caballería, lo creas o no, mansutus o praus. El momento en el que se volvió manso. No se volvió así de manso porque ya está desconectado, sino porque se dio cuenta que desde ese momento tiene un maestro y un amo. De ese amo dependerá su alimento, saciar su sed, su seguridad. Su refugio. Y a partir de este momento, los dos se volverán tan cercanos que se dice que se crea un lazo casi invisible entre el jinete y su caballo. Habla con los jinetes y te lo dirán. El caballo es tan sensible que siente tu estado de tristeza, de alegría, se alegrará contigo, se entristecerá contigo, sabrá incluso si has consumido o no alcohol. Se alejará de ti o se acercará a ti. La Biblia habla de ese tipo de mansedumbre. Debes admitir que tienes un amo. ¿Sabes que en las iglesias postmodernas ya no tenemos una religión como Dios la hizo? Ya no nos relacionamos unos con otros sabiendo que tenemos un amo. Somos soberbios. Aún así, todavía hay gente buena. Os hablé de mi querido Alin, que me dio una lección de vida. Entonces le dije, tú eres el rabino. Yo no puedo ser cantante porque no soy buena en eso, pero puedo a partir de ahora ser tu ayudante, cargar con tus instrumentos. Me diste una lección de vida. ¿Por qué crees que me dio una lección de vida? Porque conocía a Dios y sabía quién es Dios. Y supo que hay un momento en el que te quiebra. Para quebrar tu orgullo, para quebrar este autoelogio. Cuando nos damos cuenta de que solo somos polvo llevado por el viento. Cuando nos demos cuenta de que no importa cuán redondos y pomposos pensemos que somos ahora, llegaremos pobredumbre y comida para gusanos. Cuando comprendamos que por encima de nosotros, por encima de todo, hay un Dios soberano, entonces, por fin, lo aceptarás. Esa es la mansedumbre de la que la Biblia habla aquí. No significa ser una persona abulia, significa ser una persona inteligente, que elige de buena gana bajar la cabeza porque sabe que bajando la cabeza se hace grande. Pero debes hacerlo con el entendimiento de que hay un Dios soberano y Él nos dejó su palabra y tú lo has de saber bien. Y por eso tenemos que estar listos para escuchar, lentos para hablar. No nos contradigamos unos a otros. Si tengo una espinilla contra ti o si te pillé cometiendo un error, no voy a avergonzarte en público. Te llevo aparte para levantarte y ayudarte. Ahora esto ya no se hace. Los hermanos gritan desde atrás, bueno, ¿tú qué te crees? Pensando que nos pagamos las cuentas unos a otros. No pagamos nada, queridos. Somos tan pequeños, tan pequeños.
Entonces, ¿cómo ser un hombre manso según la Biblia? Mansedumbre no significa ser tonto, significa ser un hombre educado, sabio, y la sabiduría proviene del conocimiento. No de cualquier tipo de conocimiento, sino del conocimiento de Dios. Número 2, someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué significa someterse a la voluntad de Dios? Es un lenguaje anticuado, podrías decir. Lo escuchas a menudo en las iglesias. Entonces, ¿cómo puedes obedecer a Dios? ¿Hay alguien aquí que me lo puede explicar? Y yo lo repetiré en voz alta para que el micrófono también pueda recoger la respuesta de nuestros queridos. ¿Hay alguien que me pueda decir qué significa someterse a la voluntad de Dios? ¿Tenéis vergüenza? No pasa nada. Os lo explicaré yo entonces. Para estar sujeto a la voluntad de Dios, primero debes entender la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Porque si no entiendes, no sabes qué escuchar. ¿Alguien sabe cuál es la voluntad de Dios? Está escrito en la Biblia. Nuestra santificación, dijo la hermana Danzica. Nota 10. ¿Es la santificación un momento en nuestra vida o es un proceso? Es un proceso. ¿Y cuánto dura? Toda la vida. Muy bien, mira qué bien lo estáis haciendo. Entonces, cuando te sometes a la voluntad de Dios, significa que aplicas el proceso de santificación conforme a lo que Él quiere, porque hoy en día hay personas que han hecho su propia santidad y su propia justicia. ¿Cómo sé eso? Porque Pablo nos dice que si no tengamos nuestra propia justicia, que otorga la ley, sino ser justos como quiere el Señor Jesucristo, que nos declara justos. ¿Sabéis eso, verdad? Hay iglesias hoy que han hecho su propia justicia. Si cantas como nosotros cantamos, eres justo. Si no, no lo eres. Hermana, entras con falda, pero si vas con pantalones, permaneces fuera. O en esta iglesia, si te vemos con un anillo en el dedo, te quedas fuera también. ¿Lo veis? Argumentamos, encontramos y desprendemos elementos culturales, ciertamente de culturas, pero que no encuentras en la Biblia. Lo sé, no quiero poneros tristes. Verás que, por ejemplo, yo no uso anillos, solo tengo el anillo de bodas, pero sabes que antiguamente el rey tenía anillo, no alianza de boda. El Señor Jesús incluso nos da una parábola, donde habla de un padre que le da a su hijo derrochador ¿el qué? Un anillo en el dedo. No era de bodas porque no estaba casado, había un anillo en su dedo. Si el anillo fuera un pecado, el Señor Jesucristo no lo hubiera dado como ejemplo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué estamos entonces como estamos? Porque nosotros hicimos nuestra propia justicia y porque no estamos sometidos a Dios. Oí que se decía por ahí, voy a la iglesia de Antonie. No es de Antonie. Sí, llegó hacia mis oídos. Voy a esta iglesia porque predican bien. No predico bien. Dejen de decir estas cosas. La iglesia es de Dios. Yo solo soy, diría, un gramófono. ¿Sabéis lo que es un gramófono? Radiocassette. Ah, tampoco se usa, ya no tenemos cassettes. Hermano Joria, a ver, ¿qué se lleva? ¿MP3? ¿Eso tampoco? ¿Y qué se lleva? Spotify. Bien. Entonces yo soy un Spotify, ¿entendéis? ¿Qué significa eso? Yo solo estoy transmitiendo algo que no es mío, es de Dios. Ahora podrían ser, bueno, tú también ahora quieres ser humilde. Créanme, es verdad. Ni Antonio, ni Yanovich, ni Pustán, ni Wardenbrand, ningún pastor o rabino. Todos somos personas como tú. La voluntad es de Dios, y si no conoces su palabra, puedes ir a la iglesia de X, Y o Z. Será inútil. La sumisión a la voluntad de Dios. Incluso el Señor Jesús hizo eso. Pudo decir, Dios, soy tu hijo, soy el príncipe de los cielos, soy creador. ¿No quieres que cambiemos de alguna forma? Él podría haber hecho eso. ¿Qué dices, hermano Robbie?
De repente, ¡plac! Y en Gólgota ya no había una cruz puesta en lo alto. Lo cambiamos con una puerta abierta al cielo. O el Señor Jesucristo podía haber descendido del cielo directamente para la cruz. Nos lo había avisado con tiempo, se abría el cielo, bajaba, se pondría en la cruz, lo crucificamos y luego regresa. ¿Por qué eligió pasar por lo que tú pasas? Para mostrarte y mostrarme que un hombre manso no es manso porque es tonto, es gentil y manso porque, a pesar de que tiene el poder para reducir todo a polvo y ceniza, se hizo semejante a nosotros. Si es posible, Padre, aleja este trago, pero aún así, haz tu voluntad y no la mía. Obedece la palabra de Dios. Eso significa leer la palabra, memorizarla, asimilarla. Número 2, sométete a la voluntad de Dios. Eso significa conocer esa voluntad, aceptarla y respetarla. ¿Escuchaste lo que dije? De lo contrario, haremos las cosas de forma mecánica, sin entenderlas, y fracasaremos. ¿Cuántos de ustedes se prepararon para un examen y estudiaron de forma mecánica? ¿Sabéis lo que es estudiar de forma mecánica? Dime, hermano Lázaro, ¿de casualidad aprendiste alguna vez de forma mecánica? Y exactamente cuando tenías que entregar el examen dijiste, me bloqueé. Y luego, por milagro, después de entregar el examen, te acordaste de lo que era, pero ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque aprendiste de forma mecánica. Dios quiere que aprendamos para entender. Número 3, someterse a los hombres de Dios. Esto es algo peligroso. Tienes que entender que Dios tiene sus emisarios. ¿Qué quieres decir, hermano? ¿Tengo que someterme a los pastores? No, no necesariamente. No necesariamente. Estar sometidos a vuestros hermanos y hermanas. Más que eso, cada uno de ustedes no debe mirar sus propios beneficios, sino los beneficios de los demás. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, cada uno a considerar a los demás por encima de sí mismo. Encomendaos los unos a los otros en Cristo. Efesios 5:21. En Cristo. ¿Oís esa cosa aquí? Ponlo en un cuadrado subrayado. ¿Qué significa someternos unos a otros en Cristo? Lo normal es que si yo te miro y no veo al Señor Jesucristo reflejado en tu rostro, ya no me quiero someter a ti, porque yo veo que me puedes llevar por el camino equivocado. Por eso es imperativo que reflejemos al Señor Jesucristo. Para hacer esto, te doy 3 puntos a seguir. Por favor, anótalos. Tendrás momentos en los cuales las personas cuestionarán tus habilidades y te van a hablar mal y murmurarán. ¿Recuerdas a Miriam y a Aarón? ¿Acaso Yahvé decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿Es más que nosotros? ¿Os acordáis? Lo podéis encontrar en Números 12, del versículo 1 hacia abajo. ¿Solo a través de Moisés? Y Dios envió a Moisés y dijo, vayan los 3 a la tienda de encuentro. Y os contaré en otras ocasiones cuáles fueron las consecuencias. Curiosamente, Moisés, ¿sabéis lo que hizo? No fue allí y dijo, ¿veis, Dios mío? Así fue como hicieron Elías y Jonás. Jonás entró en una depresión y dijo, Dios mío, me muero, me estoy muriendo. ¿Cómo pudiste salvar a esta gente de Nínive? Bueno, ¿tú no me amas? ¿A estos has tenido que salvar? ¿Sabéis cómo es eso? No estamos contentos con nuestra comida porque el vecino tiene algo mejor. Esto es lo que hizo Elías. Oh, Dios mío, yo aquí soy el único. Mantén la calma, chico, tengo otros miles como tú. La gente cuestionará tus habilidades y te despreciará. Haz lo que hizo Moisés. Fue y oró a Dios, negoció con Dios por María. Dios, es mi hermana, perdónala. Ahí se dice que Moisés fue el hombre más manso que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Encuentran esto en los Números 12:3.
Esa palabra en el idioma hebreo, mansedumbre, no significa que fuera, les dije, el tonto que se deja llevar. Dios no trabaja con tontos. Es un hombre que podía haber levantado un dedo y María pasaría a ser nada. No, él fue y oró. Señor, es mi hermana. ¿Recuerdas cuando Dios dijo, hazte a un lado porque los aniquilaré a todos? Dios, bórrame a mí de tu libro. Esa fue su respuesta. La gente te va a perseguir. Ahí tú has de ser manso. Ser amable con ellos. Número 2. La gente te decepcionará y la decepción te abrumará. Sé amable con ellos. Recuerda a Pablo y Alejandro. 2 Timoteo 4,14. Era sobre Alejandro el herrero. Me ha hecho mucho daño. Se ha portado muy mal conmigo. Que Dios no lo tenga en cuenta. Esa fue la respuesta de Pablo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la respuesta del Señor Jesús. Tú también deberías de contestar lo mismo. Número 3. Seréis oprimidos y golpeados. Seréis oprimidas y golpeadas. Haz lo que hizo el Señor Jesucristo. Pedro te lo dice. No abrió la boca para nada y fue conducido como un cordero. Podría haber destruido a todos con un chasquido y sin embargo optó por no hacerlo. Así que mis queridos, en resumen, si queréis ser herederos de Dios, sus príncipes y princesas, debéis ser mansos. La mansedumbre no significa ser estúpido, no significa atontarse, ser apático o dejado como muchos dicen. La mansedumbre significa entender la voluntad de Dios, respetar la voluntad de Dios, elegir tratar a los demás con humildad, no por encima del hombro. Dios los bendiga. El miércoles les diré por qué no lo hacemos. Porque hoy hay partidos y grupitos en la iglesia. Hay 2 fenómenos sociales que están pasando ahí. Os lo adelanto para despertar vuestra curiosidad. Se llama obediencia. Probablemente hayas escuchado esa palabra y os voy a hablar de ese fenómeno. Fenómeno social que tiene lugar en la mente humana. La obediencia o la conformidad. Y os contaré cómo sucede y cómo funciona la mente humana. Y luego os mostraré cómo evitarlos para ser realmente personas gentiles y mansas. Conformarnos, pero conforme a Dios. Obedientes, pero a la voluntad de Dios. Hasta entonces, gracias por estar conmigo esta noche y porque eligen aprender. Padre, gracias por esta gente. Gracias por esta gente tan maravillosa. Dios, gracias porque estás preparando un futuro a través de ellos. Aunque la historia pronto terminará, aún queda un futuro y mientras dure, ayúdanos a amarnos con el amor que viene de ti. Amén.